Hoy día quiero hablarles acerca de algo que yo considero que es vital. Bueno, todo lo que aquí se habla es vital, ¿no es cierto? Porque no venía a hablar de estupideces, ¿no es cierto? Pero creo que hay ciertas cosas que son como el fundamento. Cuando uno está construyendo, ¿no es cierto? Hay una parte de la construcción que se llama la obra gruesa, ¿no es cierto? Los fundamentos, los cimientos, etcétera. Y cuando uno va a construir algo, obviamente sabe que gran parte de la inversión que va a hacer va a depender o va a sustentarse en lo que uno haga primero. Si uno escatima, ¿no es cierto? O uno trata de ahorrar en lo básico, en el fundamento, ¿no es cierto? Después las consecuencias se notan, por mano. Entonces, hoy día quiero hablar de algo que es fundamental para todo lo que podamos lograr en un momento en la vida, sobre todo nuestro caminar con Dios y nuestra comunión con Dios. Si hay algo que yo he visto debajo del sol es gente que persevera durante un tiempo, lucha, sangra, batalla y todo, y por no haberse preocupado por los cimientos que, ¿no es cierto?, que eran fundamentales, después todo se viene abajo. De hecho, Cristo mismo abordó este tema diciendo, no te pongas a construir, dice, no sé qué, quedes a mitad de camino y después sea la risa y la vergüenza, ¿no es cierto? Claro, el problema es que la gente no se da cuenta en el momento de la vergüenza que está pasando, la vergüenza probablemente viene después, ¿no es cierto? Pero hay un momento en que todo lo que uno dijo, hizo y todo lo que uno trató, ¿no es cierto?, de levantar o de alzar y se viene abajo porque se embarró la cola, porque mi carácter no estaba preparado, porque no tuve la película clara, porque en el fondo hubieron cosas que nunca logré arreglar en mi corazón y que en un momento salieron simplemente, ¿no es cierto?, explotaron bajo la presión, ¿no es cierto? Y si algo que hemos aprendido con los años es de que Dios es un experto en buscar los detalles en la edificación, ¿no es cierto? Él es experto en buscar dónde está la grieta. Y no es porque sea jodido, ¿no es cierto?, y nos quiera andar agujoneando, no. Lo que pasa es que Él sabe lo que va a pasar después. Y Él, como un perito constructor y arquitecto, ¿no es cierto?, sabe cómo edificar. Y cuando vemos la Biblia nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de hombres que partieron muy bien, pero fue cosa que con el tiempo, la presión, la fama, el poder, la riqueza, las tentaciones y un montón de cosas que comenzaron a envolver, ¿no es cierto?, a muchos siervos de Dios. Después obviamente se vio la triste consecuencia y el desenlace. Algunos cayeron de la gracia, se hicieron pedazos, profetas terminaron hablando lecera. Cuando por ejemplo yo veo un Balaam, por ejemplo ahí en el Pentateuco, ¿no es cierto?, un hombre que tenía comunión con Dios, hermano, que es un hombre que oía la voz de Dios. Imagínense que en los tiempos, ¿no es cierto?, en que Moisés guiaba a Israel, y, ¿no es cierto?, Barak, ¿no es cierto?, un rey, ¿no es cierto?, que era enemigo de Israel, obviamente tiene temor de ellos, ¿no es cierto?, y contrata a un profeta que según la Biblia, la versión 60 lo llama profeta de los ojos abiertos, dice. Y habla acerca de este profeta que tenía comunión con Dios y Dios lo usaba para hablar y no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Él no es un hebreo, él no tiene ningún contexto. Y uno se da cuenta que era un hombre que era poderoso. Es decir, si un rey, ¿no es cierto?, lo quiere contratar a él, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, frenar a un pueblo, ¿no es cierto?, que tiene la fama que tiene Israel, ¿no es cierto?, se ha propagado, ¿no es cierto?, estas hazañas que ha hecho el Dios de los hebreos, ¿no es cierto?, para liberar, ¿no es cierto?, de la esclavitud al pueblo de Israel, sacarlo de una opresión que era lisa y llanamente imposible liberarlo, a menos que no hubiera su intervención directa de un ser superior, ¿no es cierto? Y Barak sabe, ¿no es cierto?, y está documentado de que este Balaam tiene tanto poder, ¿no es cierto?, tiene tantas migas con el gran Dios eterno, que era el mismo Dios de los otros, ¿no es cierto?, de los hebreos, que lo quiere contratar, y uno se da cuenta cómo termina el tipo. Que diga, ahí uno se da cuenta que él, aunque la Biblia habla muy poco de él, ¿no es cierto?, lo menciona así veces contadas nomás, es uno de esos tristes casos típicos de aquellos que anduvieron un tiempo con Dios y después la cuestión se vino bajo pedazos. Hay un momento en que uno tiene que observar esas cosas, ¿no?, y tiene que mirarlas. Y tiene que darse cuenta de que este hombre, Balaam, ¿no es cierto?, va e invoca a Dios y Dios responde. Que hay toda una historia, hermano. Dios responde y Dios habla a través de él. Hay toda una historia y uno ve que hay una gran historia de ahí para atrás que uno no sabe qué pasó. ¿Me entiendes? Entonces, hay que saber cómo edificar. Porque este hombre probablemente en un momento de su vida pensó, chiaga, yo soy uno de los pocos hombres que habla con Dios, ¿me entienden? Que diga, ahora yo puedo entender, por ejemplo, por qué de pronto en la historia bíblica aparece de pronto un Melquisedec que nadie sabe dónde aparece. ¿No es cierto? Pero es un sacerdote de Dios Altísimo. Y le han querido dar, ¿no es cierto?, toda una serie de
de percepciones, opiniones, que era Cristo. No, no, sí, era un hombre como cualquier otro, pero tenía una tremenda comunión con Dios, como por ejemplo la tenía Balaam. La única diferencia es que Balaam terminó, tú sabes, como las huifas, ¿no es cierto? Y Melquisedec lo hizo bien, ¿no es cierto? Y aquí nosotros podemos empezar a abrir la historia y darnos cuenta que probablemente Dios ha intervenido en la historia del hombre en distintos lugares, distintas épocas, distintos pueblos, distintas maneras, y él se ha comunicado. Y nosotros muchas veces, entre comillas, los evangélicos o los cristianos, nos creemos dueños de la verdad y que no, Cristo está con nosotros, y la cuestión y de pronto el mismo Cristo dice, yo tengo ovejas que son de los rebaños, dice. Y yo he oído de la boca de mi Padre de que a él lo llaman de muchas maneras, pero es Él. Entonces, una de las cosas que tiene que tener muy claro es que nunca uno se tiene que creer dueño de la verdad. Uno de los grandes problemas que yo he visto dentro del pueblo protestante es que se creen dueños de la verdad. No, es que nosotros tenemos la única interpretación de Dios. Eso es ser muy arrogante. Lo que nosotros tenemos que ser es fieles a cómo Dios se decidió mostrar a nosotros. Yo creo que eso es lo más acertado, porque probablemente Dios ha tenido otra manera, ¿no es cierto? Y yo no soy quien para, ¿me entienden? Ahora, también yo sé que en toda la realidad de la historia humana, obviamente ha habido mucha intervención de demonios que han querido formar religiones, y eso también uno tiene que tener una concepción clara de esa realidad también. Por eso es que necesitamos la guía del Espíritu Santo para que nos diga esto sí y esto no, ¿me entiendes? Esta cuestión no se trata de que yo estudié, me contaron, no me dijeron, no, es el testimonio de Dios. Entonces, es tan importante entender que las cosas no son como parecen. Hay que siempre buscar la guía del Espíritu Santo. Cuando vemos a los apóstoles, por ejemplo, que en un momento le dicen al Señor que anda otro grupo por ahí predicando y le dicen, vamos a callarlo, ¿me entiendes? Y Jesús dice, no, dice, porque si están dando testimonio de mí y de la verdad, aunque no estén conmigo, nada puede ser dado si no viene del Padre, dice él. Y obviamente ellos quedan así como plop, otra vez colgados, que había muchas cosas que ellos no entendían del proceder del Señor. Entonces, cuando uno comienza a entender, ¿no es cierto?, este concepto, ¿no es cierto?, y uno comienza a darse cuenta cómo funciona la cosa en el fondo, yo creo que se debe gestar en nosotros el sentido de la humildad, porque en el fondo el Espíritu Santo es el que da testimonio. Hay muchas cosas que la iglesia tacha de mala, etcétera, y a veces no están así, ¿me entienden? A veces hay una historia de atrás. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros creemos que las cosas son como nosotros pensamos que son. Y en realidad no son así. ¿Me entienden? Pero también hay que tener cuidado porque la mente humana es muy fantasiosa también. Somos muy buenos para imaginarnos cosas y crearnos historias y todo un cuento, ¿me entienden? Y muchas veces simplemente por el anhelo de querer tener protagonismo o de que alguien diga, oh, se me ocurrió algo, empezamos a hablar lecera, como ocurría en el principio de la iglesia primitiva. Había un montón de herejías, hacían un montón de lecera. Entonces hay que ser cauteloso, hay que ser sabio. Los hombres de Dios en la Biblia eran hombres que pasan mucho tiempo a solas con Dios. Y muchas de las cosas que ellos vivían y hacían, el común denominador no las entendía. Yo creo que cuando David en un momento escribe un salmo y dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, yo creo que nadie entendió lo que él quiso decir. Porque él en su intimidad con Dios, en su trato, yo creo que una de las cosas, o una de las razones por las que Dios muchas veces puede darle cierta, digámoslo, información clasificada a un hijo, por decirlo así, es porque él ha visto que es digno. Dios es muy grande, Dios definitivamente no ha sido conocido íntegramente, eso es un hecho que hay que asumirlo. Sabemos nada de Dios, nada. Que a lo poco y nada que podemos ahora entender de Dios porque es lo necesario, es lo básico para que nosotros podamos más o menos encarrilarnos en cierto sentido. Y Él ha remitido todo ahora en este tiempo simplemente a las cualidades del corazón nomás, ¿me entienden? Humildad, mansedumbre, templanza, el amor, etc. ¿Por qué? Porque está siendo los cimientos nosotros en Dios ahora. Para lo que luego viene después. Nosotros no sabemos lo que viene después. No sabemos cómo está estructurado el reino de Dios. Él habla de un reino que no tiene fin, pero obviamente eso está más allá de nuestra concepción y de nuestra comprensión. Y eso es algo que hay que tomar ahora con altura de mira para poder yo saberme comportar, ¿me entienden? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, hay que ser guiado por el Espíritu. Esta cuestión de solamente estudiar no es suficiente. Es ser guiado por el Espíritu. Entonces, así como hablamos de los fundamentos, ¿no es cierto? Me fui para ese lado. El tema de los fundamentos es algo prioritario en la vida. Y hay algo que hoy día quiero comentar, algo que es parte de ese fundamento. Y a veces lo que parece más simple, pero que a la vez es difícil de poder
desarrollar, se puede volver el arma más poderosa en nuestra mano, en este caso contra nuestro enemigo mortal que es Satanás, el diablo y todas sus huestes de maldad. Y de esa manera puede desarrollar el argumento, la fuerza para vencer nuestra propia maldad. ¿Me entienden? Cuando hablamos de las cosas que Dios pide de su pueblo, podemos encontrar una lista grande de cualidades, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las cosas que Dios pide del carácter, ¿no es cierto?, de un creyente, lo primero que probablemente pensamos, ¿no es cierto?, es los famosos frutos del Espíritu que Pablo menciona y enumera ahí en Gálatas, ¿no es cierto?, capítulo 5. Donde habla que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza, y dice, ¿no es cierto?, en su explicación a los Gálatas, ¿no es cierto?, que contra estas cosas o contra estas cualidades o contra estos frutos no hay ley, dice. Es decir, no hay una ley que pueda, ¿no es cierto?, dirigir este cuento. Él dice, es así, dice Pablo. Y él eso lo recibió por la guía del Espíritu Santo. Recordemos que todo eso que está ahí, él no lo sacó de ninguna parte de la antigua ley. Es algo que Dios le revela a él, ¿no es cierto? Y que con el tiempo, ¿no es cierto?, y con la historia y con el testimonio, Dios confirma que es así. Pero probablemente muchos de los que lo oyeron en su momento lo pudieron haber cuestionado, ¿no es cierto? Y quienes se daban cuenta en el momento, es decir, ¿quiénes eran aquellos que necesitaban vivir 1000 años para darse cuenta que lo que el hombre decía era verdad? Eran los que en el momento tenían el testimonio del Espíritu, que es lo que le vengo diciendo al principio. Entonces es fundamental siempre que nosotros anhelemos esa guía para darnos cuenta qué y qué no es. ¿Me entienden o no? Ahora, cuando hablamos de cómo se desata esta guerra contra las tinieblas, ¿no es cierto?, podríamos pensar en muchas armas para vencer. La oración, el ayuno, la unidad, etcétera. Pero hoy deseo hablar de una cualidad que definitivamente pondrá al diablo bajo nuestros pies porque lo dice la Escritura. Y no estoy hablando de andar tirando barriles de aceite de las avionetas en las ciudades o buscar los puntos espirituales más tangenciales que hay en la tierra. Y no estoy hablando de esa estupidez porque eso es misticismo, no, hermano. La guerra está en el corazón. ¿Ok? ¿Quién no ha leído ese famoso pasaje que está en Mateo 7:7? No lo busquen, se lo leo muy cortito. Dice, versión 60. Pedid, dice, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Cuando estamos jodidos, sobre todo, cuando estamos sin pega, cuando está la cosa negra, esos versículos vienen a nuestra mente, ¿no es cierto? Los predicadores de la prosperidad le dan duro a eso, pide y Dios te va a dar un montón de cosas. Pero en la versión NTV me gustó más la traducción, porque los verbos que aparecen en el antiguo griego, pedid, buscad y llamad, son verbos que son de dudosa traducción, dice el Strong. Porque ustedes saben, el texto de la transliteración, de los términos de un lenguaje a otro, cambia mucho la terminología y cambia mucho, ¿no es cierto?, el significado. Pero la NTV lo traduce de la siguiente manera, dice, sigue pidiendo, dice. No dice pedir, dice, sigue pidiendo, dice, y recibirás lo que pides. Luego dice, sigue buscando, dice, y encontrarás. Dice, sigue llamando y la puerta se abrirá. Y esa, para mi juicio, según todo lo que he analizado, es como la traducción más apegada a lo que realmente quiso decir en este caso, ¿no es cierto?, el apóstol. Porque fue él, obviamente, él contando las palabras del Señor. Yo creo que no se trata acá, que para mí la clave en este verso, ¿no es cierto?, no tiene que ver con el verbo pedir. Tiene que ver más bien con el verbo seguir. ¿Me entienden? En otras palabras, la fuerza de Filadelfia se llama este sermón. La fuerza de Filadelfia. No tiene que ver con pedir, tiene que ver con perseverar. No tiene que ver con cuánto toco la puerta, o si la estoy tocando, la toqué o la voy a tocar. Tiene que ver si voy a perseverar haciéndolo. Existe un verso que está en Hebreos, capítulo 10, verso 36, que dice, perseverar, dice, con paciencia es lo que necesitan. Perseverar con paciencia es lo que necesitan para seguir haciendo, dice, la voluntad de Dios. Entonces, dice, recibirán todo lo que Él ha prometido. Yo creo que uno de los grandes crisis de la cristiandad es que su fe es de corta duración.
Sus entusiasmos le llaman fe. La verdadera fe no es un entusiasmo por un rato, por un mes, por un año, por 2, por 3, no. La verdadera fe no tiene fin. Mucha gente se emociona con Dios. Cuando yo dije hace unos años atrás que Dios me habló y me dijo que iba a venir a la tierra, algunos se emocionaron por un tiempito. Y cuando vieron que ya la cuestión no cumplía, exactamente lo mismo que ocurría en la iglesia primitiva. Muchos ya en la iglesia primitiva habían pasado 5, 10, 15, 20 años, porque recordemos que las escrituras comenzaron a escribirse recién, por allá por el año 70, después de las primeras escrituras. Estamos hablando de que Jesús murió a los 30, es decir, cerca de 30, 40 años después de su muerte y resurrección, es que recién se comienzan a hacer los primeros esbozos de los evangelios, etc. Y ya ahí, ¿no es cierto?, mucha gente se burlaba de los cristianos porque ellos predicaban el regreso de Cristo. Esa era la base del mensaje. Cristo va a volver, decían ellos. Pablo habla acerca de que vendrá sobre las nubes, etc. Es decir, para ellos la llegada de Cristo era algo que venía ya. Ellos ya lo veían venir, ¿me entienden? Y mucha gente comienza a burlarse, ¿no es cierto? A mofarse, otros se decepcionan, ¿no es cierto? Porque son fe de corta duración, ¿me entienden? Entonces ellos decían, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Pedro hace una apología con respecto a la llegada, a la venida de Cristo. Y él dice que muchos dicen, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está aquí? Y Dios jamás ha hecho las cosas hoy y al año siguiente lo dice. O lo hace. Nunca ha sido así. Dios cuando hace algo, la gente envejece esperando. Esa es la tónica de la Biblia. La gente envejece, literalmente envejece esperando. ¿Me entienden o no? Entonces yo no puedo esperar que Dios va a venir, yo lo sé, yo me quemé ya con eso. Dios viene, yo me lo asumí. Y yo sabía lo que iba a significar. Pero Dios viene. Dios viene. Pero probablemente yo no voy a tener pelo negro cuando Él venga. Y yo lo asumo. Porque estamos hablando de la eternidad de Dios. Que no estamos hablando de que va a caer un meteorito. No estamos hablando de que va a venir Dios, ¿me entienden? Y la Escritura lo señalaba desde el principio. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Lo decía claramente, ¿no es cierto, Juan? Que yo no descubrí el fuego, estuvo ahí siempre. Lo que pasa es que Dios me ayudó a verlo nomás, ¿me entienden? Entonces, hay un montón de argumentos que está ahí. Y es algo que yo tengo que entender. Pero obviamente el religioso, el que vive nomás de la letra, el que conoce a Dios a través solamente de un análisis intelectual, está mutilado solo, que no puede entender la grandeza de Dios con la mente, porque imagínate, nuestra mente ni siquiera lo ocupamos al 100%, solamente el 5%. Y en algunos no sé si es que... Entonces, imagínate cómo puede ser, ¿no es cierto?, de arrogante, y yo creo que esa es la palabra más apropiada, suponer que un ser humano crea que va a entender a Dios con ese 5%. Es decir, mira, Adán ni con el 100 lo entendió. Adán ni con el 100% de sus capacidades intelectuales, de su sentido, de todo lo que le era. Estamos hablando que era un tipo inmortal, un tipo que era prácticamente un Superman, que podía andar bajo el agua, no necesitaba respirar, que él era un tipo extraordinario, era casi como un Dios caminando en la tierra. Y él, con todas esas capacidades, y aquí le hago un llamado a toda la gente que trata de usar esto, el estudio, el análisis, ¿no es cierto?, para poder entender o describir a Dios, que si Adán no pudo, ¿cómo va a poder alguien así? Es una arrogancia. Obviamente cuando Dios ve a alguien así arrogante, lo deja que se hunda en su propia iniquidad para que se termine condenando. La Biblia dice que Dios está cerca del humilde, de aquel, ¿no es cierto?, que acepta que no puede entender a Dios, que acepta la omnipotencia y la grandeza y la eternidad de un Dios que es infinito. Infinito en pensamiento, infinito en conocimiento, infinito en ciencia, infinito en fuerza. Es decir, cuando la Biblia habla de que Dios con sus dedos junta el polvo de la tierra, esa es una metáfora que extrapola la grandeza de Dios. Que nosotros, ¿qué somos? Que cuando se han visto vistas satelitales, ¿no es cierto?, en internet uno ve y se empieza a alejar, que con dificultad se pueden describir, ¿no es cierto?, continentes que se ven así nomás y usted qué ahí, no es nada. Entonces, son las cosas que uno tiene que tener claro. Entonces, cuando hablamos de tener paciencia, ¿no es cierto?, que es lo que habla acá, ¿no es cierto?, dice lo que habla el pasaje, dice que con paciencia vamos a poder descubrir la fuerza para hacer la voluntad de Dios, ¿me entienden? Entonces, el que persevere, y se lo leo, ¿no es cierto?, perseverar con paciencia es lo que necesitan, dice, ¿no es cierto?, el autor de Hebreo, para seguir haciendo la voluntad de Dios, dice. Entonces, dice, van a recibir lo que Él ha prometido. ¿Me entienden? ¿Quién no ha leído el siguiente pasaje? Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar, dice, a los que moran sobre la tierra.
Ese es el mensaje a Filadelfia. Acompáñenme ahí a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. El último libro de la Biblia, para los que andan perdidos. No lo digo acá, lo digo afuera, probablemente yo sé que ustedes están embaladísimos, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13, el mensaje a Filadelfia. Escribe esta carta, dice, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, dice. El que tiene la llave de David, no se olvide esa parte, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos, dice, y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti, le dice, a quien he amado, o a quien amo, dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Ahí está la clave. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar, dice, a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, dice él. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Se dan cuenta, no? Antes de entrar ya en la materia misma, cuando Jesús aquí, obviamente en su identidad divina ya, le habla a Juan y le habla acerca de que le dice algo interesante. Le dice, esto dice el que tiene la llave de David. Interesante, ¿no es cierto? Acompáñenme a Isaías 22. Isaías 22:15. Dice, esto me dijo el Señor, quien habla, ¿no es cierto?, es el profeta. El Señor de los ejércitos celestiales, le dice, enfréntate a Sebna, le dice, el administrador del palacio, y dale este mensaje. ¿Quién te crees que eres? ¿Y qué haces aquí construyéndote una hermosa sepultura, un monumento en lo alto de la roca? Pues el Señor está a punto de arrojarte lejos, hombre poderoso. Te agarrará, te arrugará y hará de ti una bola y te lanzará a una tierra árida y distante. Allí morirás. Y tus gloriosos carros de guerra quedarán rotos e inútiles. Eres una vergüenza para tu amo. Sí, dice, te sacaré de tu puesto, dice el Señor. Te derribaré de tu elevada posición. Y entonces llamaré a mi siervo Eliakim, que dicho sea de paso, significa Dios exalta. Hijo de Hilcías, para que te reemplace. Lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré tu título y tu autoridad. Y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá. Le daré la llave de la casa de David. Ay, quedaste botado, ¿eh? La posición más elevada dentro de la corte real. Cuando Él abra puertas, nadie podrá cerrarlas.
Cuando Él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. Le traerá honor al nombre de su familia, porque yo lo pondré firmemente en su lugar como un clavo en la pared. Le darán grandes responsabilidades y Él traerá honor incluso, dice, a los miembros más humildes de su familia. Pero el Señor de los ejércitos celestiales también dice, llegará el día en que yo sacaré el clavo que parecía tan firme, dice. Saldrá y caerá al suelo y todo el que se sostiene se caerá junto con él. Yo el Señor he hablado. Si uno lo ve en el contexto histórico, Sebna era el tesorero de Ezequías, uno de los reyes de Israel. Pero cuando uno ve que el profeta de pronto dice cosas, él está hablando más allá. Es como cuando habla de ese poderoso rey que se quiso levantar y alzarse sobre todo y sentarse, ¿no es cierto?, en la posición más alta. Y obviamente está hablando del diablo. Y cuando aquí habla de Sebna, el primer administrador que quiso hacerse un palacio y que fue una vergüenza para su amo y que le quitaron sus poderes y que le fueron dados a otro y que este otro será alguien que traerá honor, será alguien que tendrá todo el poder y será el más alto en la corte real y que tiene las llaves de David y que puede abrir puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a Filadelfia? Filadelfia es la única iglesia de las 7 de quien se habla algo bueno. Era la más pequeña y la más joven de las 7 iglesias, hablando ahora en el contexto histórico. ¿Y sabes qué es lo glorioso? Que Dios le está diciendo, mira, ¿sabes por qué yo tengo la llave de David? Porque yo fui hallado fiel. Porque yo he administrado bien la casa de mi amo. Le está mostrando, le está diciendo que esa llave de David es el argumento que le está dando a esa iglesia donde reina el amor fraternal. ¿Qué es lo que significa, no es cierto? Y le está diciendo de que esa iglesia, Filadelfia, va a ser una iglesia que tendrá que soportar muchas pruebas. Pero le está diciendo algo glorioso, que lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Le dice, mira, yo puedo abrir puertas que nadie va a cerrar. Y yo cierro lo que nadie puede abrir. Yo ahora te voy a decir algo, le dice. Aquellos que son de la sinagoga del diablo. Nunca existió tal cosa, sinagoga del diablo. Nunca la había, ¿me entienden? Él está hablando de muchos judíos que se dicen adorar a Dios y en el fondo hacen que Dios se sienta entristecido al ver su maldad, su iniquidad, y en el fondo sirven al diablo por su egoísmo, su maldad, etc. Es decir, está hablando de sinagogas que dicen adorar a Dios, pero en el fondo sirven al diablo, ¿me entienden? Por la maldad de su corazón. Él dice, y yo voy a hacer que ellos vengan y se inclinen a tus pies, le dice. Y se postren ante ti, le dice, y reconozcan lo más grande, que yo te he amado. Y yo te pido una sola cosa, persevera. Si tú perseveras, yo te juro, le dice el Señor, que tus enemigos caerán. Si tú perseveras, hasta el diablo mismo vendrá y se inclinará y tendrá que reconocer que yo te amé a ti, le dice. Le dice, mira que esos que pertenecen a la ciudad de Satanás, esos mentirosos que se dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren ante ti, le dice. Y le dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te voy a proteger, le dice. ¿Y sabes qué? Yo pensaba mucho en esto. El poder de Filadelfia, la iglesia más pequeña. Jesús le dice que sabe que es débil, pero a pesar de eso, sigue perseverando. Que a pesar de eso, sigue adelante. Que a pesar de eso, sigue creyendo, aunque mucho se le apague la fe. Que a pesar de eso sigue esperando y sigue guardando, como lo dice la versión 60, la palabra de mi paciencia. Que a pesar de eso, que hay algo tan glorioso, a veces ni siquiera se trata de ganar, se trata de no rendirse. Perseverar es eso, no rendirse. Él no está diciendo de que va a lograr cosas en la tierra, no le está diciendo eso. Le está diciendo que cuando venga el día de la prueba sobre el mundo entero, le dice, yo te prometo que tú vas a estar firme porque decidiste perseverar. Y qué glorioso la vida es perseverar. ¿Sabes cuánta gente se pierde bendiciones porque no perseveran, porque son de tiro corto, tienen la partida del caballo inglés, ¿no es cierto? Y después se olvidan de todo? No, Dios no es así. Dios cuando llama a alguien le dice, vamos a ver cuánto aguantas primero.
Vamos a ver cuánto tiempo el sol puede estar encima tuyo y no te cansas del calor del desierto. Eso es lo que él dice primero. Vamos a ver cuánto tiempo tú estás dispuesto a soportar. Vamos a ver cuánto tiempo estás dispuesto a envejecer esperándome. Entonces vamos a probar si realmente eres digno de mí o no. Y es lo que le dice la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que pasó por muchas. El Señor ve que son débiles, pero a pesar de que son débiles no es un pretexto, como muchas veces dicen, es que yo no soy capaz, yo no sirvo para esto. No, Él elogió la debilidad de Filadelfia. Él dice, esa es la razón por la que te estoy viendo, porque yo sé que eres débil. Yo sé que no tienes fuerza, pero a pesar de eso no te rindes. A pesar de esto sigues perseverando. Te calumnian, te tratan mal, te difaman, hacen todo. Pero yo te voy a decir que viene una prueba grande. Y cuando llegue ese día, tu perseverancia va a ser mi argumento para hacer tu defensa en ese día. Para abrirte la puerta que necesitas que se abra. Para cerrar las puertas que necesitas que se cierren. Dios no busca a los fuertes, Dios busca a los débiles. Jesús sigue la misma línea de su Padre. No busca a los fuertes, Él busca a los débiles. Y débil es aquel, el débil amado por Dios, no es aquel que usa su debilidad como un pretexto. Porque muchos usan su debilidad como un pretexto y en el fondo es arrogancia encubierta nomás. Yo no soy capaz, yo no sirvo, bueno, y como que se echan solo, simplemente para zafarse. En cambio hay un débil que se queda al lado de él, sabiendo que no tiene la fuerza. Y el Padre es glorificado en eso. Dios me mostraba mientras yo leía esto y estudiaba esto, que lo que vence al diablo ni siquiera es lo que hagamos, lo que dejemos de hacer. No es cuántos logros tengamos o cuánta gente podemos convencer o traer al reino o predicarle o a cuánta gente podemos ayudar o cuántas obras podemos hacer. Lo que vence las tinieblas es que yo no me rinda. El reino de los cielos es de aquellos que saben en dónde están, que saben que es difícil, sienten que la fuerza no es suficiente, pero hay algo más fuerte que su debilidad que no los deja rendirse ni buscar otros caminos alternativos. Hay gente que por su debilidad empiezan a inventarse caminos alternativos para zafarse de la prueba, pero en cambio hay otros que saben que es la debilidad donde Él se glorifica. Y es la debilidad donde las cosas cambian, por hermano. Es la debilidad donde realmente Dios puede hacer algo, no en otra parte. Es al débil al que Dios le abre las puertas, no es al fuerte. El que persevera, el que sigue golpeando, ¿me entienden? Al que sigue llamando, al que sigue buscando. Y esa es la gloria. Yo me vengo hoy día a decirle algo, que no se trata de que si lo logran o no hoy día, mañana o pasado. El tema de la gloria es seguir haciéndolo. La gloria es seguir llamando. La gloria es envejecer y seguir esperando. ¿Sabes por qué Dios le llama a un anciano de 80 años para que libere a su pueblo? Porque ese hombre no se rindió. A pesar de que cuando lo quiso hacer él, fracasó y salió derrotado y salió humillado y salió arrancado. Algo acá adentro Dios veía. Él no se rendía a su llamado. Él no se rendía a su propósito. Sabía que Dios por medio de él iba a liberar a su pueblo. Y a pesar de eso, Dios no le enciende zarza a los que se rinden. Dios le enciende zarza a los que siguen caminando para que algún día Él haga lo que tiene que hacer. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Es el reino de los cielos, hermano. Es el reino de los cielos. Y ahí volvemos a lo mismo. No se trata ni de ti, ni de mí, ni lo que hemos aprendido, ni lo que hemos logrado, o a quién le hemos ganado, o a quién no. Es que estemos en la batalla. Eso es lo único que marca la diferencia. Que sigamos en la batalla, ¿me entienden o no? Que sigamos intentándolo una y otra vez hasta que se manifieste el reino de Dios y su justicia. Hasta que se manifieste. Los santos del primer siglo murieron peleando, murieron esperando. Saludaban de lejos. Un débil saluda de lejos, hermano. Yo hoy vengo a decirles eso, que la gloria de Filadelfia era perseverar. Muchos han puesto énfasis en que Dios le dice, tú has guardado mi palabra, y se van por el lado del estudio, la sana doctrina y una tal estupidez humana. ¿Cuándo Dios ha buscado eso, hermano? Si ningún hombre puede entender a Dios. Ellos están en lo básico, ellos ven que el Cristo ya viene y lo esperan. Oh bendito Rey de Gloria. Y para Dios son más grandes que cualquier otra cosa. Es más grande que los seminarios, más grande que los institutos, más grande que las catedrales, y más grande que cualquier cosa que los hombres piensen que es grande para Dios. Dios lo que valora es cuando un hombre o una mujer está ahí, no se rinde y sigue y sigue y sigue. Y cuando todo le dice, échate para atrás, manda todo esto al cuerpo aquí y sigue y sigue. La perseverancia, esa es la gloria del amor verdadero. Por eso era su nombre ese, amor fraternal. Amor de pueblo, amor de un reino. Eso es lo que hace que la gente no se rinda. El que ama no se rinde jamás. El que ama sigue y sigue y sigue y sigue. Aunque todos se vayan, sigue. Porque sabe que su Redentor ha de llegar pronto.
¿Me estoy explicando? Cuando un hombre pierde el espíritu de lucha, de seguirte golpeando, ya no vale nada, hermano. Pero aquel que sabe lo que está, sabe cuál es la verdad, ese es aquel que se sacude la opresión de encima. Ese es aquel que sabe cuando hay un demonio que lo está turbando, cuando hay un demonio que le está poniendo una prueba, le está poniendo una tentación, le está poniendo sueños. Se da cuenta. Su corazón anhela algo más de acá adentro. ¿Saben lo que esto me estoy explicando? Dios no mide las cosas como las medimos nosotros. Dios no usa nuestras reglas para medir la tierra. Él tiene otras reglas. Él no usa nuestras reglas para medir cuánto vale un hombre. En un momento Cristo le dice a alguien, ¿sabes qué? La riqueza. Vienen dos tipos y le dicen, separa la herencia entre nosotros, le dice él. Y el Señor le pregunta y le dice, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez para ver quién tiene la parte de la herencia? Dice él. Eso dice él. Y luego el Señor Mayer le dice, cuídense de la avaricia, dice. Un hombre no vale por lo que tiene. Otro nivel de medida. Pero sí Dios, o más bien dicho Cristo, mira al hombre por su riqueza, pero no es la que el hombre ve. Él le habla a sus discípulos y le dice, hagan riqueza, pero en el cielo, dice él. Esa es la tabla de medida que él tiene. Su poder, su gracia, su fuerza se medía cuando él entraba a los lugares y su riqueza hablaban por él. Oh, Bacaisa, Rama, Saya. El reino de los cielos es de aquellos que entienden de lo que él hablaba, entienden lo que él dice, entienden lo que estoy hablando. Él era un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza, pero sus riquezas pagaron todas las deudas. Oh, bendito Rey de la Gloria. De esto estoy hablando, algo grande. Sus riquezas estremecieron al diablo, lo vencieron. Él era el que tenía la posición más alta y Dios lo echó, lo derribó y se lo dio a él porque lo halló a él fiel. Le dio la llave de David. Oh, bendito Rey de Gloria. ¿Entiendes lo que estoy hablando, no? En ese Dios, a ese Dios yo conozco, a ese Dios yo predico. No al que tratan de explicar los libros de teología o los que hacen los comentaristas, no. Yo busco al anciano que habla del anciano. Porque si hay alguien que conoce a Dios, es el Espíritu Santo. Es el único que lo conoce de verdad y es el único que lo puede dar a conocer de verdad. Y yo le ruego a ese anciano silencioso que me hable del gran yo soy. Oh, bendito Cordero de Gloria. ¿Entienden lo que estoy hablando, no? Si hoy día viéramos a Cristo, pensaríamos que es un anciano también ya, hermano. Porque está desde el principio. Oh, bendito Rey de Gloria. Él es el mayordomo fiel. Oh, no te lo dije yo eso, hermano. Él es el que administra la casa del Altísimo. Oh, Ramay, Sacoba, aquí Aray, Samay. Y nosotros venimos a celebrar a ese Rey, a ese Padre que está sentado en lo alto, a ese maravilloso anciano que anda por todas partes, hablándonos la verdad, guiándonos a la verdad, mostrándolo al Altísimo, mostrándonos el reino, librándonos del mal, trayendo convicción de pecado, enseñándonos las verdades que nadie podría enseñarnos. Solo ellos pueden hacerlo una y otra vez. Y si tú y yo insistimos en perseverar y estar ahí siempre, 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 todo el día estar delante de ti, del Rey David era un hombre perseverante. Me verás en la mañana, me verás en la tarde, me verás en la noche, todo el día estaré ahí buscando tu rostro y esperando de ti. Eso es perseverar. Así se pone al diablo de rodillas. Cuando la iglesia no se deja vencer, es cuando el diablo cae, es cuando las potestades caen. No porque andan tirando aceite por ahí, hermano, no. Es cuando un hombre y una mujer no se rinden y siguen en la perseverancia y siguen perseverando. Oh, bendito Rey de Gloria. Moisés huyó a los 40 años y el diablo, probablemente muerto de la risa en Egipto, te eché, usé tu debilidad, te derroté, te derribé y tu propósito. No te pude matar cuando eras un niño, te maté a los 40. Y Dios no dijo nada. Ve lo que te voy a decir, velo, no lo escuches, velo. Los demonios, los principados que habitaban sobre Egipto, lo vieron derrocado al siervo de Dios. Cayó y se tuvo que ir. La posición en la que él estaba ya no iba a ser, no era un argumento, quizá probablemente según la vista de los hombres, era una excelente posición para ver si un libertador. Lo sacaron de ahí arriba. Lo derribaron. Lo sacaron de la casa real. Lo despojaron. Oh,
Oh, Ribaquiara Baisaya. Pero llegó, 40 años más tarde, ese que perseveró venía caminando con la vara y trajo libertad a toda una nación. De los que están esta noche, ¿cuántos quieren aprender a perseverar? Aprender a perseverar. Esa fue la gloria de Filadelfia. Porque has perseverado, le dijo. Yo te voy a librar y te voy a guardar del día de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que en ella viven. Ese es el premio. Y los que están unidos hoy día al Padre sienten ya la realidad de esa bendición en ese tiempo duro y difícil. Los que no perseveran, la persona que no persevera es una persona que no valora. El que persevera y sigue, y pasa los años y sigue, y pasa y envejece y sigue, y sigue, y sigue, se ha hecho digno. Entonces el que volvió a liberar a Israel demostró que él no se rindió. Aunque lo derribaron, él no se rindió. Aunque lo perdió todo, él no se rindió. Él esperaba el momento. Y Dios salió a encontrar a uno que perseveró. Entonces yo he entendido, si tengo que esperar 10, 15, 20, 30 años, que así sea, pero el día que Él aparezca, yo me diré a mí mismo, valió la pena esperar. Cuando muchos dejaron de creer, yo voy a seguir creyendo. Abraham perseveró, los profetas perseveraban, envejecían creyendo. Dios hace que la verdad tenga un precio. No se paga con oro ni plata, hermano. Se paga con amor fraternal, con el verdadero amor. Ese era el don de esa pequeña iglesia, la más pequeña, que ellos amaban. Porque donde hay amor, realmente hay victoria. No, mucha gente piensa que la fortaleza tiene que ver con los recursos, tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la multitud. No, tiene que ver con el amor. El que ama espera todo lo que sea necesario. El que ama se hace digno. La gente puede envejecer, pero el amor no se desgasta. El verdadero amor espera. Y pueden haber tiempos difíciles, no te lo voy a negar. Pero esta gente, la de Filadelfia, Dios le prometió algo grande. Voy a hacer que tu enemigo se incline ante ti, le dijo. Y no es porque me lo pida, yo lo quiero hacer. Y voy a mostrar al mundo entero que yo a ti te amo. Oh, eso sí que es grande. Todos van a ver que yo a ti te amé. ¿Y qué más importa en la vida? Que sea el Padre y ese Hijo bendito y ese amado Espíritu que nos vengan y nos digan, ¿saben qué, hijo? Importa un cuesco lo que el resto diga. Nosotros los amamos. Eso vale más que cualquier cosa. Por eso hay un pasaje que dice, aunque todos te dejen, Jehová dice, con todo te recogerá. ¿O no? Yo he buscado el amor de esos tres. Y estoy unido a los que le aman de verdad, y el resto no me interesan. Porque yo se lo debo todo a ellos. Y eso es lo que cada cristiano verdadero debería entender a cabalidad. Pero para muchos a veces es más importante la institución, el nombre, la gente. No. Ellos son los únicos tres dignos que hay, hermano. Y mi eternidad la quiero gastar conociéndolos. Me quiero gastar la vida y esta y todas las que tenga conociéndolos, siguiéndolos de cerca, que ellos me dejen estar cerca solo para verlos, solo para escucharlos hablar. Esa es la fuerza que tenía Filadelfia. Supieron perseverar. Renueva tu fuerza y aprende a perseverar. Persevera. En todo tiempo, en los días buenos, en los días malos, en los días difíciles, en los días que te sientas vencedor, en los días que te sientas derrotado. El apóstol Pablo dice, podemos estar derribados, pero no destruidos, decía. Eso es aprender a caminar con Él. Aprender a caminar con Él significa muchas veces sentirse terrible, sentirse sin salida. Tú puedes dudar de todo, menos de Él. Puedes dudar hasta de ti mismo, pero no de Él. Esa es la fuente de tu fuerza.
No digas qué comeremos, qué vestiremos, qué haremos, no, porque Él tiene el control siempre. Pero Él demanda que sus hijos estén inclinados a Él, a su verdad. Él no pide gente perfecta, pide gente que persevere. Dios no quiere gente súper santo, porque los súper santos no existen. Los súper santos ya fracasaron hace mucho tiempo. Él busca a los que están errados, a los quebrados, y con eso comienza algo. Aunque les cueste toda una vida, pero no importa, perseveraron. Puede ser que lo intentes toda la vida y llegas al final y no lo hayas logrado. No lo hayas concretado, la virtud tan necesaria que te faltaba. Pero lo que te va a valer es que estás ahí, en la pelea. Y Él es el que da lo que falta, ¿o no? Procura que Él sea digno. Y dale la gloria que Él merece. Y dale la gloria que Él merece. Es más que alabarlo con palabras. La alabanza que honra a Dios es un carácter conforme a su voluntad. Eso es lo que Él lo honra. Ni siquiera es el entendimiento. Porque Pablo en un momento habla de que él podría conocer profecías, conocer visiones, revelaciones. Pero él dice, eso no es nada, dice. Con llegar a amar como Él quiere que amemos. Entonces la gloria nuestra no se resume a un conocimiento específico. Se resume a la capacidad de amar. Y el que ama se humilla. Y lo intenta una y otra y otra y todas las veces que sea necesario. Hasta que lo logre. Dios conoce a los que son humildes. Dios, en su omnisciencia infinita, ya sabe quiénes lo llegaron y quiénes no, quiénes lo lograron y quiénes no, quiénes se perdieron y quiénes se salvaron. Ya lo sabe. Pero Él es justo. Y es la oportunidad a todos. Ahora depende de cada uno de nosotros. Depende de los que oyen afuera. Depende si realmente estamos dispuestos a vivir la vida así. Yo quiero vivir la vida así. Yo quiero perseverar. Yo creo que se me conozca en todas partes como un hombre que nunca se rindió. ¿Lo ven? Eso es la gloria nuestra. Eso es parecerse a Dios. Dios jamás se ha rendido. Para Él, yo creo que sería mucho más fácil haber dado vuelta a la página y haberse mandado a cambiar de aquí. ¿Y quién le iba a decir algo? Nadie. Pero Él no es de los que pierde. Él gana al final. Este punto, este átomo en el universo, a Dios le costó carísimo. Pero Él puso su nombre aquí. Y a los de la iglesia de Filadelfia dice que si perseveran, va a ser escrito en ellos el nombre de Dios, dice. El nombre nuevo de Dios, dice. Y dice, y mi nombre nuevo también. Es otra cosa. Así que esfuércense. Aprendan a tener comunión con Dios. Porque el Espíritu Santo da testimonio de lo que está bien y lo que está mal. Yo a veces siento de que si Dios nos dijese lo que somos realmente ahora, sabe que nos frustraríamos de una. Pero Él nos da una oportunidad. Ni siquiera nos dice las cosas. Yo con los años he tenido que aprender a veces a ver cosas y me hablan. No. Porque digo, si les digo lo que estoy viendo, capaz que se funde de una. Entonces yo a veces las tiro despacito, así, para que vayan aprendiendo. Porque en el momento cuando estoy hablando y predicando y está su presencia aquí fuerte, de repente veo cuestiones que no quisiera ver. Pero es parte del todo. Así se aprende su carácter. Entonces cuando de pronto tú ves a alguien que opina o dice algo y no anda ni por las 4 de la tarde, llega a dar casi a veces vergüenza ajena. No cometan ese error. Sean sabios. El humilde es exaltado por su sencillez, su humillación. No tiras al suelo para parecer humilde, no. Eso es lo que exalta a alguien. Cuando sabe y entiende y vive como alguien que no es nada. Ahí recién esa persona es digna de honra. Porque lo más apegado a la verdad que lo que ha podido estar. Para entender eso algunos tienen que vivir muchas vidas. Por eso Dios exalta al humilde. Porque el humilde le da vergüenza siquiera hablar. Y claro, a veces aprendemos a callar nuestra boca, pero el corazón Dios lo escucha igual. Po. Lo bueno, ¿no? Aprendan eso ahora en este tiempo. Ser humilde no es andar calladito. Ser humilde es tener la actitud de un siervo. Eso es ser humilde.
que es sencillo, que no está esperando, no vive del qué dirán o de qué piensa el resto de él o de ella. Eso es ser humilde, servir. No tratar de pasar desapercibido, sino que simplemente ser desapercibido. Ahí está la sencillez, po. Ahí está la grandeza. Nadie llega a ser rey si se cree algo. Nadie. Por eso Jesús hablaba de ser manso y humilde como Él era. Él no es que no era así, no. Él era manso y humilde, pero como rey. Y en su caso, de reyes. Ningún ser creado soportaría ese peso sin envanecerse. Él es el único que puede hacerlo. ¿Lo ven? La gloria de servir a uno mayor. Y cuando alguien se reconoce que cuando es humilde, cuando reconoce que otro es mayor, no por ley, sino por gracia. No por la ley de Moisés, sino por la ley de la gracia. Reconoce la superioridad de otro. Pero hay gente en esta tierra que en 1.000.000 de años va a recibir eso, o va a aceptar eso. Lo pueden aceptar en la mente, pero en el corazón no. Esa es la gracia. Que no tengan que morirse y ver la realidad como es y decir, chuta, ahora me doy cuenta. Piensen eso. ¿Lo ven? Aprendan eso. Yo siempre he dicho que el reino del cielo es de los vivos, no de los tontos. Y muchas cosas uno las tiene que deducir en la presencia de Dios y aprender a ser humilde. Porque a veces lo único que Dios nos pide no es que seamos tan perfectos en algún área de la vida, sino que aprendamos lo que es ser humilde. Ser siervo, lo que significa realmente. No hacerse, ¿me entienden? Porque a veces nosotros estamos tan permeados de una sociedad corrupta donde reina la hipocresía, la apariencia, que también muchas veces traemos esas cuestiones a la iglesia o a la casa de Dios y aparentamos cosas y a veces incluso lo hacemos inconscientemente porque el corazón es engañoso. Le voy a explicar algo. Cuando el corazón es engañoso es cuando las cosas las comienzas a hacer inconscientemente. No es que las planees, sino que el corazón como que te encausa como una fuerza subterránea, digámoslo de agua, que tiene fuerza y tú no la ves, pero está influenciando. Entonces lo único que tiene en ese momento es que Dios ponga a alguien que lo vea y te lo diga. Porque tú no puedes ser maestro de ti mismo. Porque muchas veces el corazón como es tan engañoso, uno se engrupe solo. Yo desde que conocí al Señor siempre tuve esta cuestión súper clara. Yo siempre me di cuenta, yo se los digo así, y se lo digo a la gente que va afuera. Yo miraba al espejo, yo me decía, tú eres el peor mentiroso que tienes que vencer. Yo me decía a sí mismo. Porque tú eres muy bueno para halagarte solo. Yo lo tenía súper clara. Es como lo tenía grabado a fuego acá dentro. Yo sabía que ese lo traía no sé de dónde, pero era como tan evidente que yo no podía tener el testimonio de decir que estaba en el espejo. No podía aceptar el testimonio de decir que yo veía en el espejo. No podía y nunca voy a poder. Jesús nunca dio testimonio de sí mismo. Pero él sabía de quién podía recibir el testimonio. Y en un momento lo dijo, yo no recibo testimonio de ningún hombre, dijo él. Y es porque esa era una orden que Dios tenía implantado sobre él. Dios le había dicho a él, solamente yo doy testimonio de ti. Nadie más puede hacerlo. Porque hay un montón de conceptos y de verdades que están más allá de nuestro entendimiento, que eran los argumentos válidos para Dios para decirle nadie más, solamente yo. ¿Me entienden? Pero nosotros somos muy buenos para mirar en el espejo, estoy hablando figurativamente, y darnos testimonio nosotros mismos. Entonces lo que hace un buen maestro es comprar un martillo y romper los espejos. Y a muchos no les gusta que se les rompan los espejos. No les gusta. Porque siempre vuelven al mismo espejo a preguntarse. Cuando las verdades duelen mucho, siempre vuelven caminando al mismo espejo a preguntarle a ese espejito, ¿quién es el más lindo? Y el espejito dice lo que la historia, ¿no es cierto?, de cuentos contaba. No hay nadie más lindo que tú en todo el reino. Es lo que Pablo trató de decir en otras palabras. No se hagan maestros ustedes mismos, dijo. Porque muchas veces Dios dice algo y nos enseña algo y después igual hacemos lo que nosotros queremos.
Y así nos vamos. Y eso retarda el proceso. Que estamos muchas veces dando vueltas en el desierto y dando vueltas y vueltas. Bueno, ahí está. El vivo llega a la casa y rompe el espejo. Porque para eso hay que ser valiente. Y tener una palabra. ¿Se dan cuenta, no? Los que iban camino en Maús, a pesar de que iban derribados y fracasados, le dijeron a este desconocido. El desconocido le pregunta que por qué están tristes, ellos comienzan a decir, y le dice, nosotros sabíamos, dicen ellos, que era él el que liberaría a Israel. Lo sabían. Por eso están tristes. Porque hay una parte de la ecuación que no entienden. ¿Por qué se murió? ¿Por qué está enterrado y todo se acabó? ¿Lo ven o no? Entonces el desconocido les dice, tan necio soy, le dice. ¿No es cierto? Piensen en eso. Entonces, antes que algunos se me queden dormidos, no dar los nombres, antes que se queden dormidos, piensen en eso. Y antes de llegar a su casa, antes de llegar a dormir y seguir durmiendo, porque a algunos les encanta dormir, piensen en eso. Piensen cuánto tiempo gastan durmiendo. Se pasan casi un tercio de su vida inconsciente en la vida. Yo duermo súper poco, uso bien el tiempo. Y lo he hecho siempre. Pero lo único que quieren es llegar a su casita, acostarse calentito y dormir, ir a trabajar y hacer todo. Y viven para eso. Y pierden el tiempo. Si alguno de aquí llega a lograr desarrollar la sabiduría suficiente para entender lo que digo ahora, algún día conversemos. Y piense lo que le digo. Porque yo jamás he puesto el cansancio como un obstáculo. Nunca. Piensen en eso. ¿Ok? Ese fue el último garrotazo a la conciencia. Tomen la mano de alguien. Vamos a dar gracias, Señor. Buen Padre que estás en lo alto, ayúdanos a perseverar. Para poder, Señor, ser participante de tus promesas. Padre eterno, gracias por esta noche. Gracias, Padre mío, porque eres el soplo tuyo el que va forjando nuestra identidad. Oh, Rabacay Sanay. Señor, es tu soplo el que de a poco nos va poniendo de a pie. El que poco nos va recuperando, nos va restaurando, Rey de Gloria. Es de soplido en soplido, Ribacay Satibacay Shiseya. Tu palabra que sopla, Padre, pequeñas porciones de ese viento divino que nos van a restaurar y nos van a poner de pie, Padre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad, oh Dios. Y que esta palabra, Padre, no sea una palabra más, sino que sea el mensaje tuyo para que active parte de nuestro corazón escondido y dormido todavía. Rey de Gloria, pon perseverancia en aquellos, Señor, que se han sentido desgastados, Señor, mientras han tratado de buscar tu rostro. Trae perseverancia, Ribakashi Satiba Koba, Kiarabai Satai. Pon perseverancia donde ha habido debilidad, Rey de Gloria. Pon perseverancia, Ribakai Sanai, en aquellos en esta ciudad que han tratado de buscar y se han cansado, Rey de Gloria. Pon perseverancia en aquellos que están siendo llamados para encontrar algo más grande que sus propias vidas. Oh, Ramai Sakia, Rabai Sati, Arabá. Pon perseverancia en aquellos que saben que hay algo escondido, un tesoro escondido, Padre, y deben hallarlo, deben seguir buscando, deben seguir llamando, deben seguir tocando. Rabakia, Rabai Saria, Bakoba, Ribasai. Levántate, Rey, porque los que perseveran vencerán al diablo, vencerán al mundo y vencerán a su propia carne. Levántate, Rabakori Tabai Sakem. Que los tuyos, Señor, encuentren la riqueza escondida, que los tuyos encuentren la gloria escondida. Levántate, poderoso Adonai, y permite que tu reino, Padre, traiga fortaleza, y al perseverar hallemos todo lo que hemos, Señor, recibido como una promesa de parte tuya. Levántate en esta hora, Padre, y aviva tu obra en medio nuestro. Toma el control en esta hora y derriba todo argumento de iniquidad. Tuya es la gloria por siempre y para siempre. Quédate en esta noche y no permitas que el diablo venga a robar esta semilla, sino que esta semilla, Señor, caiga en buena tierra, Rey de Gloria, y esa semilla comienza a crecer y dé frutos abundantes que se multipliquen en la vida de aquellos que están buscando tu rostro. Señor, dales el don de la perseverancia. Aquellos que han oído esta palabra con un corazón abierto, y permite, oh Dios, que se vean los frutos de esa perseverancia. A ti sea la gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Y vamos a darle la gloria a Dios, hermano. 1, 2 y 3. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria
Aleluya. Busque a alguien. Hemos terminado.